El día de hoy vamos a revisar el tema la historia de la insulina. ¿Qué es la insulina? Descubrimiento de la insulina. Primera aplicación de insulina. Producción de insulina a gran escala y su impacto. Premio Nobel. Importancia del descubrimiento. ¿Qué es la insulina? La insulina es una hormona que se produce en las células beta del páncreas. Tiene como función principal regular los niveles de glucosa en sangre. De igual manera, sirve para que la glucosa que entra a la sangre a través de los alimentos que ingerimos pueda ser transportada a las células y de esta manera se use para producir energía. Cuando se vive con diabetes, el cuerpo no tiene o no produce suficiente insulina, entonces la glucosa se queda en la sangre y no entra a las células para darnos energía, por lo que podemos sentirnos cansados, con dificultad para concentrarnos, con mucha hambre y sed, así como deseos de orinar frecuentemente. Además, el exceso de glucosa en la sangre comienza a ocasionar daños en los diferentes órganos y sistemas del cuerpo. Antes del descubrimiento de la insulina, las personas con diabetes eran tratadas con una dieta estricta que los llevaba a la inanición o a la muerte por la misma enfermedad. Para las personas que viven con diabetes, es indispensable obtener esta hormona de manera artificial y gracias a la ciencia esto hoy es posible. ¿Sabes cómo se descubrió? En 1916, Sir Edward Sharpe Schaefer, profesor de fisiología de la Universidad de Edimburgo, afirmó que los islotes pancreáticos liberaban una sustancia capaz de controlar el metabolismo de los hidratos de carbono. Sugirió llamarla insulina. La palabra insulina viene de ínsula, que significa isla o islote, con la raíz ina, base amínica. En 1920, cuando aún era un joven cirujano ortopédico, el canadiense Frederick Grant Bentinck leyó con interés el trabajo de Moses Bayron de Minneapolis, The Relation of the Islets of Langerhans to Diabetes, with a special reference to cases of pancreatic lysis. Bentinck toma de este artículo la descripción que el autor hace sobre la ligadura de los conductos pancreáticos de animales, en un intento por estudiar las relaciones entre páncreas y diabetes. Frederick Bentinck comienza a trabajar en el laboratorio de John James Ricard MacLeod, profesor de fisiología de la Universidad de Toronto, experto en metabolismo de los hidratos de carbono. Primero solo, luego el 17 de mayo de 1921, continúa sus experimentos con la ayuda de un estudiante de posgrado de fisiología y bioquímica de la Universidad de Toronto, Charles Best. Bentinck y Best, mediante diversas pruebas y métodos de laboratorio, lograron aislar la insulina con éxito por primera vez el 27 de julio de 1921. Aislaron la insulina de perros de prueba, produciéndoles síntomas de diabetes para luego comenzar con un programa de inyecciones del extracto, con lo que observaron niveles normales de glucosa en sangre. El 30 de julio de 1921, el perro 410 es el primero en recibir la inyección del extracto. El 4 de agosto de 1921, el perro 408 recibe una inyección del extracto y nombran al extracto como Ileting. El 11 de agosto del mismo año, el perro 92, despancreatizado, recibe inyecciones regulares del extracto, logrando vivir por 20 días. En septiembre-octubre de 1921, MacLeod regresa a Escocia y pide a Bentinck y Best que repitan el experimento para confirmar sus resultados. Su descubrimiento fue anunciado al mundo el 14 de noviembre de 1921. Bentinck y Best entregan el primer artículo sobre los resultados de su investigación al Journal Club del Departamento de Fisiología de la Universidad de Toronto. Este artículo se publica más tarde como The Internal Secretion of the Pancreas en The Journal of Laboratory and Clinical Medicine. En diciembre de 1921, J.B. Collett se une a Bentinck, Best y MacLeod. Comienzan los experimentos de insulina con conejos. El 20 de diciembre del mismo año, el Dr. Joseph Gilchrist, un amigo del Dr. Bentinck, es el primer humano en recibir el extracto pancreático elaborado por Bentinck y Best. Este se administró oralmente pero no tuvo resultado. El 30 de diciembre Bentinck, Best, Collett y MacLeod asisten a la conferencia anual de la American Physiological Society en New Haven. Bentinck da un discurso titulado The Beneficial Influences of Certain Pancreatic Extracts on Pancreatic Diabetes. El resumen fue publicado como The Internal Secretion of the Pancreas en la revista The American Journal of Physiology en febrero de 1922. En enero de 1922, MacLeod forma y dirige un equipo en la Universidad de Toronto sobre la acción fisiológica de la insulina. El equipo estaba formado por Bentinck, Best, Collett, Hepburn, Ladford y Clark Noble. Primera aplicación de insulina.
El 11 de enero de 1922, la primera persona tratada con insulina fue Leonard Thompson en el Hospital General de Toronto, un joven de 14 años hospitalizado, afectado por una forma grave de diabetes con acidosis metabólica, diagnosticado 2 años antes. La inyección tuvo poco efecto. El 14 de enero del mismo año, la cobertura de prensa del descubrimiento comienza en Toronto, en un breve artículo del Toronto Star Weekly. El 23 de enero de 1922, con la ayuda del bioquímico J.B. Cullep, extrajeron una fórmula razonablemente pura de insulina del páncreas del ganado de los mataderos y la administraron con éxito a Leonard Thompson. El adolescente canadiense mejoró drásticamente y la Universidad de Toronto inmediatamente otorgó a las compañías farmacéuticas una licencia para producir insulina sin regalías. El 25 de enero se firmó un acuerdo con los Cannot Any Toxin Laboratories para la fabricación de insulina. El 7 de febrero de 1922, Bentinck y Best dan una conferencia, The Effect of Pancreatic Extracts on Blood Sugar and Urinary Sugar in Experimental Diabetes, en la Academia de Medicina de Toronto. El artículo se publica el 8 de mayo en The Journal of Laboratory and Clinical Medicine como Pancreatic Extracts. En marzo de 1922, Bentinck, Best, Cullep, Almond, Fletcher y el Dr. Campbell publican el artículo Pancreatic Extracts in the Treatment of Diabetes mellitus en The Canadian Medical Association Journal. En este artículo se describe a detalle el caso de Leonard Thompson y constituye el primer anuncio oficial de que se ha desarrollado un extracto que alivia los síntomas de la diabetes en seres humanos. El 22 de marzo del mismo año, la primera gran cobertura de prensa de una cura para la diabetes aparece en los encabezados del Toronto Daily Star, Globe y Telegram. Producción de insulina a gran escala y su impacto. Entre marzo y mayo de 1922, la producción de insulina falla porque la que se produjo no era potente. Best finalmente logra obtener la fórmula en mayo de 1922. En abril de 1922, el Dr. Klaus, director de investigación de Eli Lilly & Company, le hace una oferta formal a MacLeod sobre la posibilidad de colaborar juntos para producir la insulina a gran escala. Sin embargo, su oferta fue rechazada. El 30 de mayo, en un esfuerzo por fabricar insulina a gran escala, se logra un acuerdo entre los directores de la Universidad de Toronto y Eli Lilly y compañía de Indianápolis. El 22 de mayo de 1922, Jim Havens, un paciente con diabetes, fue la primera persona en recibir insulina en Rochester, Estados Unidos. En junio, se formó una clínica de diabetes en el Hospital General de Toronto bajo la dirección del Dr. Duncan Graham, en donde también trabajaban los doctores Fletcher, Campbell y Bentinck. El 10 de julio, Charlotte Clark, una paciente del Hospital General de Toronto, fue la primera persona en recibir insulina para una cirugía. Teddy Ryder, un niño de 5 años con diabetes en Nueva Jersey, viaja a Toronto para recibir tratamiento con insulina. Además, se comienzan ensayos clínicos con insulina en las clínicas de diabetes de Boston con el Dr. Elliot Joslin y en Morristown con el Dr. Frederick Allen. Eli Lilly y compañía suministraba la insulina. El 17 de agosto se realiza la primera junta del Comité de Insulina de la Universidad de Toronto para controlar la concesión de licencias, patentes y marcas comerciales de la insulina como producto farmacéutico. En octubre, con el uso de la insulina, Elsie Needham recupera la conciencia de un estado de coma. El 28 de marzo de 1923, la Asociación Médica de Ontario envía una circular al personal médico interesado sobre un curso de instrucción en el manejo de la insulina como tratamiento de las personas con diabetes. En mayo, el Journal of Metabolic Research publica un número especial con diversos artículos sobre el uso clínico de la insulina en las diferentes clínicas para personas con diabetes en América del Norte. En junio de 1923, finaliza el acuerdo de exclusividad con Eli Lilly y compañía. Ahora se invita a otras farmacéuticas a concursar para obtener la licencia para fabricar insulina para su distribución en Estados Unidos y exportación al extranjero. El Comité de Insulina comienza a cobrar regalías a las farmacéuticas por la venta de insulina. A mediados de octubre, la insulina se comercializa en Estados Unidos y Canadá. Para 1924, la insulina ya está ampliamente disponible, comercializada y distribuida por las grandes farmacéuticas británicas y estadounidenses en diferentes países alrededor del mundo. El 14 de septiembre de 1925, el Comité de Salud de la Liga de las Naciones acuerda un estándar internacional para determinar la potencia de la insulina. En 1926, la insulina ya estaba patentada o registrada en 44 países de todo el mundo. El descubrimiento de la insulina modificó completamente el pronóstico de las personas con diabetes, brindándoles la oportunidad de poder sobrevivir a una condición hasta ese momento mortal.
Ese fue el inicio de una nueva era para las personas con diabetes. Premio Nobel. El 25 de octubre de 1923, Bentinck y MacLeod recibieron el Premio Nobel de Medicina. Charles Best, siendo un estudiante de posgrado, no fue incluido, pero Bentinck reconoció su participación compartiendo el dinero del premio. ¿Cuál ha sido la importancia del descubrimiento? La insulina, si bien no representa la cura definitiva de la diabetes, salvó y salva actualmente muchísimas vidas. Además, continúa siendo el tratamiento más eficaz para obtener el control de cualquier forma clínica de diabetes, incluso en nuestros días. En el pasado, el pronóstico para la persona con diabetes era la muerte en breve tiempo. Hoy, el memorable descubrimiento de la insulina ha permitido que el destino de estas personas haya cambiado radicalmente.